Lo que estás por escuchar no son simples relatos. Son testimonios reales. Cada historia guarda un secreto, y algunos de ellos quizás nunca deberían haber salido a la luz. Pero antes de sumergirte en este viaje oscuro, contame en los comentarios desde dónde estás mirando. Tal vez, en el próximo video, la historia lleve tu nombre. No te olvides de dejar tu like, suscribirte, y recordar, hay verdades que solo se revelan a quienes se atreven a escuchar hasta el final. Sin más que decir, comencemos. Me ofrecieron el doble de lo que suelo cobrar, solo por llevar una carga sellada de un galpón a otro. Sin papeles, sin preguntas. Acepté por necesidad, pero desde que toqué ese contenedor, mi vida ya no es la misma. Porque esa noche, transporté algo que no debería haber salido nunca de donde estaba. Soy Daniel, camionero hace más de 15 años. Esa historia ocurrió en marzo de 2020, cuando recién arrancaba la pandemia y los laburos empezaban a escasear. Estaba en Santiago del Estero, varado en una estación de servicio, cuando se me acercó un tipo flaco, de traje, con aspecto raro. Me preguntó si podía hacer un viaje hasta San Miguel de Tucumán, rápido y discreto. Nada oficial, solo una caja metálica grande, sin declarar. Le dije que no movía nada sin saber qué llevaba. Me mostró un fajo de billetes y me dijo, solo tenés que llevarla. No la abras. No frenes. Y no preguntes nada. Acepté. Error. Fui hasta un galpón en las afueras de la ciudad. Todo descuidado, sin cartel. Allí había una caja de metal oxidado, cerrada con cadenas y sellos antiguos. 5 tipos la cargaron entre todos, como si pesara 1 tonelada, y ni uno dijo una sola palabra. Cuando cerraron las puertas del camión, uno me miró fijo y dijo, si escuchas algo desde atrás, no frenes, y por nada del mundo abras la caja. Ya ahí debí haberme ido, pero el dinero me nubló el juicio. Arranqué. Después de 30 minutos en la ruta, empezó lo raro. Primero, sentí un golpe seco en la caja trasera. Pensé que era la carga moviéndose. Pero los golpes se repetían, como si algo se estuviera moviendo allá adentro. Subí el volumen de la radio para distraerme, pero esta empezó a emitir una especie de murmullo. Como voces hablando en otro idioma, muy despacio, muy cerca. El aire se volvió pesado en la cabina. Empecé a sentir un olor, como a tierra húmeda, podrida. Y de golpe, sin aviso, el camión se apagó en seco. Todo. Luces, motor, tablero. Me quedé ahí, en la oscuridad, sin saber qué hacer, hasta que sentí una respiración atrás mío. Dentro de la cabina. Giré lentamente la cabeza, y no había nadie. Pero el espejo retrovisor estaba completamente empañado, como si alguien lo hubiera exhalado desde muy cerca. Escribí con el dedo una cruz, y desde adentro apareció otra cruz, justo al lado, dibujada desde el otro lado del vidrio. Salí del camión desesperado, con la linterna. Caminé hacia atrás, hacia la caja. Pegué la oreja a la chapa. Silencio. Pero entonces, sin tocar nada, una de las cadenas se soltó sola. Cayó al piso. Fue el sonido más fuerte y seco que escuché en mi vida. La puerta de la caja empezó a vibrar. Algo, lo que fuera que había dentro, quería salir. No sé cómo, pero volví a la cabina, arranqué el camión, y manejé hasta Tucumán sin parar ni una sola vez. Llegué al punto de entrega. Un cementerio privado, cerrado, con un portón de hierro negro. Ahí me esperaban 2 hombres con palas y otro con sotana. Ni me miraron.
Bajaron la caja y la metieron bajo tierra en una tumba sin nombre. Uno de ellos se me acercó y dijo: «Gracias por traerla, pero no tenías que haber frenado». No le respondí. Solo me fui. Durante semanas no pude dormir. Escuchaba golpes en las paredes, respiraciones en el asiento del acompañante. Una vez, encontré tierra fresca adentro de la cabina, justo bajo el asiento donde nunca se sentó nadie. Desde entonces, nunca más acepté trabajo sin saber lo que llevo. Porque hay cargas que no deberían moverse, cosas que no quieren viajar solas, y que si las soltás por accidente, te siguen para siempre. Soy Jorge, tengo 42 años, y manejo camiones desde los 19. La ruta es mi vida, pero también me ha mostrado su lado más oscuro. Esta historia pasó en 2018, cuando llevaba una carga de autopartes desde Rosario hasta Santa. Era un viaje largo, pero nada que no hubiera hecho 1000 veces antes. Salí al atardecer, con buen clima, música suave en la cabina y el mate listo. Todo iba bien. Pero cuando agarré la ruta 34, después de pasar Ceres, empecé a sentir algo raro. No era miedo. Era como si algo estuviera esperando en algún punto del camino. Un presentimiento. Ya era de noche cerrada. Casi no había otros vehículos. La ruta estaba vacía, solo una luz de mis faros cortando la oscuridad. Fue ahí cuando vi a la mujer. Caminaba por la banquina. Tenía un vestido blanco, largo, y el pelo suelto, negro. No levantó el brazo para pedir ayuda, pero algo me hizo frenar. Bajé la velocidad y me acerqué. Bajé el vidrio del acompañante y le pregunté si necesitaba algo. Ella no me respondió, solo me miró. Tenía los ojos completamente negros, sin blanco, como si fueran dos pozos. Pisé el acelerador y me fui de ahí lo más rápido que pude. El corazón me latía en la garganta. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que tal vez era una alucinación. Pero sabía que no lo era. Una hora después, paré en una estación de servicio cerrada, esas que solo queman luces encendidas pero nadie adentro. Bajé a estirar las piernas, encendí un cigarro. Cuando volví a subir al camión, encontré el asiento del acompañante mojado, como si alguien se hubiera sentado ahí, con la ropa empapada. Pero yo no llevaba a nadie. Me quedé congelado. Cerré la puerta de golpe y arranqué sin mirar atrás. Unos kilómetros más adelante, mi radio empezó a hacer un zumbido horrible. Como si alguien hablara, pero en una frecuencia distorsionada. De fondo, entre ese ruido, pude escuchar una voz. Era femenina, suave. Decía mi nombre. Jorge, no frenes. Tuve que apagar la radio. Estaba al borde del pánico, pero seguí manejando. Necesitaba llegar al próximo cruce y buscar un parador con gente. Fue ahí cuando vi al otro camión. Iba delante mío, sin luces traseras, a baja velocidad. Me pareció raro, así que intenté pasarlo. Pero cada vez que lo hacía, el camión aceleraba. Como si no quisiera dejarme pasar. Lo seguí durante varios kilómetros. Y entonces desapareció. No dio vuelta. No frenó. No se metió en ningún desvío. Simplemente se desvaneció frente a mí. Frené en seco. Bajé. Revisé la ruta, los costados. El aire olía a tierra quemada. Y lo peor, sobre el asfalto, había marcas de neumáticos que terminaban en seco. Como si el camión hubiera sido tragado por la nada. Esa noche no dormí. Llegué a un parador en Güemes al amanecer, pálido, sin hambre. Cuando conté lo que me había pasado, un viejo chofer que estaba desayunando me miró serio y me dijo: «La mujer de la 34. No sos el primero que la ve».
Algunos dicen que fue atropellada por un camión hace años. Otros, que aparece antes de una tragedia. Pero todos los que la ven, cambian. Desde esa noche, no volví a manejar de noche. Algo dentro de mí se quebró. Hay cosas en la ruta que no tienen explicación, y no todo lo que ves es parte de este mundo. Así que si alguna vez vas por la 34 y ves a una mujer sola en la banquina, no frenes, no le hables, y sobre todo, no la mires a los ojos. Mi nombre es Rubén, soy camionero hace más de 20 años. He recorrido todo el país, conozco rutas que ni los GPS marcan. Pero hay una noche en la ruta 16 que no me puedo sacar de la cabeza. Pasó en 2015, cuando volvía vacío desde Resistencia hasta Tucumán. Me gustaba manejar de noche, porque había menos tráfico y el camión respondía mejor con el aire frío. Eran como las 3 de la mañana cuando lo vi. Un tipo parado al costado de la ruta, solo, con una mochila vieja y una linterna que apenas alumbraba. Estaba haciendo dedo. Lo pasé de largo, pero algo me hizo frenar. No sé si fue compasión, costumbre o simple estupidez. El tipo subió sin decir mucho. Tenía la cara pálida, ojerosa. Se sentó en silencio. Lo único que me dijo fue, voy hasta Taco Pozo. Le dije que lo dejaba cerca. No era gran desvío. Después de un rato, quise sacarle charla. Le pregunté de dónde venía, qué hacía tan tarde ahí, pero no contestaba. Apenas asintió una vez. Supuse que estaría cansado o que no tenía ganas de hablar. No me preocupé, hasta que noté algo raro en su ropa. Estaba completamente seca, pero olía a humedad rancia, como cuando abrís un ropero viejo. Además, no hacía ningún ruido. Ninguno. Ni tosía, ni se movía, ni se acomodaba. Iba rígido, mirando al frente. Hasta pensé que se había dormido con los ojos abiertos. Lo miré de reojo, y sentí un escalofrío. No tenía sombra. Llegando al desvío para Taco Pozo, frené y le dije que ya estaba cerca. Cuando me giré para mirarlo, ya no estaba. El asiento del acompañante estaba vacío. Me quedé duro. Frené el camión por completo. Bajé, miré alrededor con la linterna. Nada. Ninguna señal de que alguien hubiera bajado. Ninguna puerta abierta. Ningún paso en la tierra. Volví a subir al camión, confundido, temblando. Me senté, y ahí lo escuché. Una voz bajita, justo al lado mío, susurró. No pares todavía. Me quedé congelado. No había nadie. Revisé cada rincón de la cabina. Pero esa voz estaba ahí. Y no era mía. Pisé el acelerador y no paré por más de una hora. Las luces del tablero empezaron a fallar. El GPS se reiniciaba solo. Sentía que el camión pesaba más. Como si llevara una carga invisible. Y entonces, sin razón, la radio prendió sola. Sonaba una canción antigua, que yo no tenía cargada. Una voz grave, de otra época. Y entre la música, escuché. Te vas a perder como yo. Pegué un volantazo. El camión se fue de costado. Alcancé a frenar sin volcar, de milagro. Quedé a un costado de la ruta, solo, en el medio de la nada. Y ahí, lo vi de nuevo. El Pipo, parado al lado del camión, con la linterna apagada, sonriendo. Nunca supe cómo salí de ahí. Llegué a una estación de servicio al amanecer. Conté lo que me pasó. Uno de los playeros me miró serio y me dijo, eso te pasa por parar. Ese tipo aparece hace años, siempre en el mismo tramo. Algunos dicen que fue un mochilero que murió esperando que alguien lo levantara. Otros, que es algo peor,
algo que se sube con vos y no se baja nunca más. Desde entonces, cada tanto, mientras manejo de noche, siento que no estoy solo. El asiento del acompañante cruje, y el espejo retrovisor me devuelve algo que no quiero mirar. Así que si ves a un hombre solo, con linterna, a mitad de la nada, seguí de largo. Y si ya lo levantaste, no mires al asiento cuando te bajes. Mi nombre es Oscar. Tengo 49 años y más de media vida arriba de un camión. Reparto insumos industriales desde Bahía Blanca hasta el norte del país. En 2021, estaba cruzando el tramo entre Añatuya y Campo Gallo, en Santiago del Estero. Ruta vacía, calor pesado, aire espeso. Eran como las 2 de la mañana y la aguja del combustible ya estaba en zona roja. Mal cálculo mío. Sabía que no había estaciones en kilómetros, pero seguí, con la esperanza de encontrar alguna posta abierta o aunque sea una casa. De pronto, entre los árboles, vi el cartel. Estación El Paraíso, combustible, bar, descanso. Nunca había escuchado ese nombre. Pero ahí estaba, luces encendidas, surtidores antiguos, una estructura tipo años 80. Frené sin dudar. Apenas bajé, sentí que algo no cerraba. No por cómo se veía, sino por cómo se sentía. No había sonido alguno. Nada. Ni grillos, ni viento, ni ruido del motor del camión. Como si no hubieran puesto en mute. Caminé hacia los surtidores. Viejos, metálicos, pero en buen estado. Un hombre apareció desde adentro, vestido con mameluco blanco. Tenía el pelo prolijo, peinado hacia atrás, como salido de otra época. Me saludó, serio, y empezó a cargar el combustible sin decir una palabra. Le pregunté si aceptaban tarjeta. Me dijo que solo efectivo. Nada raro para la zona, así que le pagué y me ofreció café. Acepté. Entré al bar de la estación. Y ahí fue cuando empecé a sentir que algo andaba mal de verdad. Todo estaba viejo, pero no sucio, como congelado en el tiempo. Mesas de fórmica, revistas de los años 90, una tele encendida con un noticiero que hablaba de el reciente atentado a las Torres Gemelas. Me quedé helado. ¿Esto es una repetición? Pregunté. El mozo me miró como si no entendiera la pregunta. Había otras personas sentadas. Todos hombres, todos solos, todos con miradas perdidas. Nadie hablaba. Nadie comía. Solo estaban ahí, quietos. Tomé el café, que tenía un gusto raro, metálico. Algo me decía que tenía que salir de ahí ya. Volví al camión, me subí rápido. Cuando miré el espejo retrovisor, noté que no había reflejo de la estación detrás de mí. Solo árboles. Oscuridad total. Giré la cabeza para mirar directo, y ahí estaba la estación, igual que antes. Encendí el motor. La aguja del combustible marcaba vacío. Pero el equipo me había cargado el tanque. O eso creí. Intenté arrancar. Nada. El motor ni siquiera tosía. Bajé de nuevo, y la estación había cambiado. Ahora todo estaba apagado. Sin luces. Con telarañas. Los vidrios rotos. Como si llevara décadas abandonada. Caminé hacia la estructura otra vez, temblando. Dentro del bar ya no había nadie. Las mesas estaban tiradas. En la pared, escrita con lo que parecía carbón, había una frase. El que entra, no siempre sale. Salí corriendo. Me subí al camión, cerré la puerta y recé. Intenté el encendido una vez más, y el motor rugió como nuevo. La aguja del combustible volvió a subir como si nada. Aceleré sin mirar atrás. Cuando llegué al próximo pueblo,
Les pregunté a varios si conocían la estación El Paraíso. Todos me dijeron lo mismo. Acá no hay ninguna estación con ese nombre. Ni nunca la hubo. Incluso llamé a Vialidad Nacional. Revisaron los registros. Nada. No existía. Volví 2 semanas después, en pleno día, con un compañero de ruta. Volvimos al lugar exacto. Lo único que había eran árboles y un alambrado viejo. Ni rastro de la estructura, ni del cartel, ni del camino de entrada. Desde entonces, aprendí algo. No toda estación en la ruta está hecha para que pares a descansar. Algunas solo quieren que entres. Y si alguna vez, en medio de la nada, ves una estación vieja, con luces tenues y sin gente alrededor, mejor seguí de largo, porque hay lugares en esta tierra que no aparecen en los mapas, porque no pertenecen a este mundo.